cuanto a nuestro progresar, en cuanto a nuestro desarrollo. Y dice la Biblia en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, cada uno de nosotros este año tenemos sin duda el deseo, el anhelo, ¿cierto? Y el propósito de vivir mucho mejor, de vivir mucho mejor, de que nuestra familia viva mejor, nuestros hijos vivan mejor. Queremos progreso, queremos progreso. Anhelamos también eso para nuestro país, orden y progreso, desarrollo, y debe ser nuestro motivo de oración. Es lo que queremos para nuestras vidas y eso está bien, eso está muy bien. Y de hecho la palabra de Dios nos muestra que eso es lo que el Señor quiere especialmente para sus hijos, ¿ya? Que trabajemos honradamente y que, cierto, no nos haga falta nada, que siempre tengamos suplidas nuestras necesidades. Mire lo que dice también Primera de Tesalonicenses 4, 11 al 13. Primera de Tesalonicenses 4, 11 al 13. Dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Se da cuenta? Y no tengáis necesidad de nada. Amén. Pero como lo vemos aquí en el versículo que hemos leído, aquí para comenzar, el progreso de nuestra vida cristiana tiene que ser integral, ¿ya? Es decir, prosperar materialmente sin empobrecernos espiritualmente. Prosperar materialmente sin empobrecernos espiritualmente. Bien digo, porque a veces pasa que se prospera más lo material, pero se va, ¿cierto?, menguando, decreciendo lo que es el prosperar en lo espiritual, ¿ya? Y no es la voluntad de Dios eso. En la Biblia podemos encontrar principios espirituales para poder progresar en la vida. Y este día vamos a reflexionar un poquito sobre algunos de esos principios para progresar con el respaldo de Dios. Diga conmigo: progresar con el respaldo de Dios. Con el respaldo de Dios. Primer principio. Primer principio. ¿Sabe cuál es el primer principio para prosperar con el respaldo de Dios? Pide sabiduría para administrar lo que Dios te va a dar. ¿Cuántos creen que el Señor les va a dar? Créalo, confíe, tenga fe, porque es lo que el Señor quiere, darte, entregarte. Es más, el Señor aún dice: pídeme por herencia las naciones te daré. Amén. Entonces, hermanos amados, pide sabiduría para administrar lo que Dios te va a dar. Santiago 1.5 dice, Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te da, o el cual da, mejor dicho, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, le será dada. Pida sabiduría. Y Dios, que da abundantemente, sin reproche, entonces dice: a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Así que es importante, hermanos, que comprendamos que no solamente se trata de pedir que Dios nos ayude a prosperar, a progresar económicamente, sino que es necesario pedir sabiduría para administrar
sabiamente lo que Dios nos da. Sabiduría para administrar sabiamente lo que Dios nos da. Así que de nada sirve, hermanos, recibir las bendiciones del Señor y que se pierdan o se desperdicien por nuestra falta de sabiduría. Y eso pasa muchas veces. ¿Ah? Personas que de repente tienen, prosperan, pero por falta de sabiduría, de repente lo pierden todo. ¿Ah? Por falta de sabiduría en lo que es la administración, llevar ese progreso, llevar esa prosperidad que está obteniendo, que Dios le está dando. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 14, Eclesiastés 5, 13 al 14 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Ve cómo se pierde todo? Y la Biblia habla de eso, y se ve como un mal doloroso que ha visto el Señor debajo del sol. Así que, amados, tenemos que comprender que Dios no nos confiará más de lo que tenemos, ¿cierto? La capacidad, digo, de administrar. Dios no te va a confiar más en cuanto a lo que tienes como capacidad de administrar. ¿Ah? Así que, amado, ahí tenemos que estar atentos a eso, porque a veces queremos mucho, pero no tenemos la capacidad para administrar. Pidamos al Señor primeramente que nos prepare, que nos dé sabiduría, que nos ayude para administrar lo que Él tiene para darnos, lo que Él tiene para entregarnos. Dice Mateo 25:15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mire, eso significa acá que si queremos que Dios nos permita tener más, porque no está mal anhelar más, pero, amados, si queremos que Dios nos permita tener más, es necesario que crezcamos en nuestra capacidad de saber manejar la prosperidad, y esa prosperidad que Él nos da. Y es por eso, hermano, que tenemos que pedir, ¿qué cosa al Señor? Sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual para saber, ¿cierto?, llevar lo que es esa prosperidad que el Señor nos ha dado. A lo mejor usted tiene un sueño, un emprendimiento en lo laboral, de negocio, de lo que sea. Comience ya a pedir al Señor sabiduría de lo alto, capacidad del cielo para administrar aquí en la tierra lo que el Señor me va a dar, lo que el Señor me tiene preparado. Y hay, hermanos, ejemplos allí, testimonios hermosos, tremendos, de cómo personas pusieron todo delante del Señor, lo que era su pequeño emprendimiento, y se transformó en una tremenda empresa, en un tremendo negocio. Y es hermoso como el Señor hace. Mire, los judíos que han llegado acá a Sudamérica y a Chile, cuando llegaron, muchos llegaron, como dice el dicho, con una mano por delante y otra atrás. Pero ellos venían con una capacidad. ¿En qué consistía esa capacidad? La fe en un Dios. Sin ser a lo mejor todavía reconocedores del Mesías Salvador, en ellos hay un conocimiento de Dios. Ellos saben muy bien quiénes son. Ellos saben hasta de qué tribu vienen. Cuando usted habla con un judío, ellos saben de dónde vienen, ellos saben del Dios del cielo, lo que hizo Dios con su pueblo, con sus vidas en el pasado, ellos saben. Entonces eso les lleva a tener una fe. Y hacen sus rituales, sus ceremonias, leen los escritos antiguos, los memorizan, los recitan. Y eso
de eso Dios no es ajeno, de eso Dios no es indiferente. Por eso que judío que llegó a esta tierra prosperó. Usted no va a ver nunca un judío pobre. Negocios, empresas y extendiéndose más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Por una capacidad otorgada por Dios, y eso no hay que desconocerlo. Y eso yo creo que con mayor razón el Señor lo tiene para la iglesia, para sus hijos, más aún si adoramos y alabamos y declaramos que tenemos un Señor y Salvador en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente con una pequeña fe, pero depositada en un Dios grande, que emprende. Yo me sorprendí allá en Perú. Hay más de un negocio, hay varias sucursales de un negocio que se llama, a ver si me recuerdo, El Caporal. El Caporal. Y la primera vez que yo fui a ese lugar, nos invitaron ahí los pastores a servirnos un pollo a las brasas, hermano. Y cuando llego al local, tenía un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Inmenso. Y cada piso hay mesitas, ¿cierto?, para los que van a consumir, pero tienen un piso con un lugar de eventos que arriendan. Tienen un piso con entretención para niños. Y así van cada piso dándole un destino, un propósito. Y abajo o en el segundo piso, si les faltara mesa, acomodan mesas arriba, se las arreglan. Y el pastor ahí nos decía, el varón me decía, dueño de este lugar, el Caporal, que su especialidad son la preparación de los pollos, decía, comenzó aquí en la esquina de esta calle con un carrito. Ahí comenzó a vender sus pollitos, ¿ah? Pollitos fritos, preparaba ahí en una parrillita, ¿cierto? Las pechuguitas de pollos abiertas, ahí todo rico, en buen sazón, y comenzó a tener prosperidad en eso. Pero hay algo que él tenía también, la capacidad de administrar, que a veces ahí se falla. Y por lo tanto creció tanto, que instaló su negocio, tiene otros negocios en otros lados. Hay gente que le va a comprar y revende y conserva la misma marca, ¿ah? Pollos El Caporal. Así que, hermano amado, le da pega a otros, tiene gente trabajando. En la pandemia le fue muy bien en lo que es el delivery, porque también hay un trabajo que se hace bien. Buen sabor, el sazón, como le menciono, pero todo eso tiene con la capacidad de administrar, la sabiduría para administrar. Yo no sé si el varón es cristiano o no, pero sí, yo creo que él tenía algo, y es la sabiduría para administrar, que Dios la entrega. Dios la otorga, eso no viene del enemigo, no viene del diablo. Dios capacita, ¿cierto?, a las personas. Y yo digo, ¿cuánto más a un hijo de Dios, a una hija del Señor, que le cree, que confiesa a Cristo, el Señor Salvador, que crea la palabra, que tiene fe, que le alaba, que le adora, que es responsable en lo que corresponde, en lo que es el dar para la obra de Dios? En fin, Dios respalda todo aquello. Así que, amados, administre lo que Dios le ha dado y con sabiduría. ¿Está falto de sabiduría? ¿Qué decía la palabra? Pídale. ¿A quién? Pídale al Señor. Así que, amados, si queremos que Dios nos permita tener más, es necesario que crezcamos en nuestra capacidad de manejar la prosperidad que Él nos da. Y es por eso que tenemos que pedir la sabiduría espiritual de lo alto. Así que si hay algo que usted no entendiese, no tiene el conocimiento, el Señor coloca las fuentes, las personas, la ayuda para ir creciendo en lo que es la capacidad de administrar. Tenemos en la misma iglesia, en la casa de central, un departamento que se llama, si no me equivoco, Bayit, que es para los empresarios, microempresarios, para los que están emprendiendo, donde se les entregan recursos, herramientas, se les ministra espiritualmente para poder crecer, desarrollar lo que Dios ya ha puesto en sus manos. Así que, amado,
las herramientas usted las puede obtener para crecer en esta capacidad de administrar. Y recuerde que Dios quiere hacerte progresar, pero hay un primer principio. Pide sabiduría para administrar lo que Dios te va a dar, lo que Dios ya te ha dado o lo que Dios te va dando. Hay un segundo principio, amados, que tiene que ver con lo siguiente. Trabaja con esfuerzo para progresar y sé valiente para no apartarte de los caminos de Dios. Trabaja con esfuerzo para progresar y sé valiente para no apartarte de los caminos de Dios. Josué 1, 6 al 9, Josué 1, 6 al 9, que dice, muy conocido este pasaje, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cómo dice? De día y de noche meditarás en él, en este libro, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te, otra vez, esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado, solo esfuérzate y sé valiente. Solo esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Gloria a Dios. Mira, estas palabras fueron dichas a Josué antes de comenzar la conquista de la tierra prometida. Y nos muestra aquí que para progresar, para avanzar en la vida o conquistar nuestras metas, no solamente es cuestión de esfuerzo, sino que también de qué otra cosa? Valentía. Valentía para mantenerse firme y no apartarse de la voluntad de Dios. Valentía para mantenerse firme en lo que vas desarrollando, emprendiendo, y también no apartarse de la voluntad de Dios. No apartarse de la voluntad de Dios. Y esto nos demuestra, hermanos, que como cristianos, si queremos progresar, si queremos, cierto, salir adelante con lo que estamos avanzando allí, prosperar en todo, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Siempre va a requerir esfuerzo. Cuando usted quiere desarrollar, emprender algo, debemos esforzarnos, pero también ser diligentes, disciplinados, responsables, en otras palabras, poner empeño, poner dedicación en nuestros trabajos, como todas las personas que quieren prosperar en la vida, pero también debemos ser valientes para decidir que nuestro progreso no nos aleje de los caminos de Dios. Ser valiente para decidir que nuestro progreso no nos aleje de los caminos de Dios. Todo lo contrario, más debo acercarme al Señor. Más debo acercarme al Señor para que Él me ayude, para que Él nos respalde, para que Él abra puertas, para que Él abra caminos, para que venga el recurso. Bendito sea el Señor. Lastimosamente podemos ver en las iglesias personas que cuando comienzan a progresar en la vida poco a poco, muchos se van apartando de los caminos de Dios y se van enfriando espiritualmente. Y eso no corresponde. No corresponde. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro allí en Juan 15:5.
¿Qué dejó en claro el Señor en Juan 15:5? Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Tremendo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, tanto si usted es un hermano, por así decirlo, común y corriente, ya está el consejo que nunca se debe alejar del Señor. Pero si usted va avanzando en lo que va, cierto, desarrollando, emprendiendo, ejecutando esos sueños hermosos, con mayor razón este consejo. Ser allí entonces, como dice la palabra, los pámpanos que permanecemos en Él. Porque si permanecemos en Él, la promesa es que también el Señor permanecerá en nosotros. Y que quien así hace, lleva mucho fruto. Dígale al que está a su lado, estás llamado a llevar mucho fruto. Estás llamado a llevar mucho fruto. Solo permanece en Él. Sé ese pámpano que permanece en la vid verdadera. Porque separado del Señor, nada podemos hacer. Separado de la vid verdadera, que es Jesús, hermanos amados, separado de esa vid hermosa que es Jesús, quizás podemos hacer algunas cosas. Dinero, títulos académicos, fama, posesiones materiales, empresas, etcétera. Pero es imposible que podamos producir los frutos espirituales que Dios espera de nosotros. Porque hay gente sin Dios que sí prospera, le va bien, pero no produce los frutos espirituales que Dios espera de nosotros. Amén. Separados de la vid, y esa vid verdadera llamada Jesucristo, separados de Él, nada podemos hacer para fructificar espiritualmente. Lejos del Señor, nos volveremos cristianos estériles. La idea es que con el Señor usted produzca frutos espirituales. El cristiano que se aparta del Señor por causa del progreso material, en lugar de avanzar, retrocede. Y no es de bendición para otros, porque como muchas veces yo le digo, somos bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Usted debe producir frutos espiritualmente. Y eso entonces está mostrando que es un cristiano que avanza, que desarrolla lo que emprende, pero sin apartarse del Señor. Mire, hay gente que esto lo tiene muy claramente. Y por eso tenemos de repente hermanos que pueden dar para un bien social, hermanos que pueden dar para construcción de templo, hermanos que pueden dar para el trabajo misionero, hermanos que pueden dar para obras benéficas. Mucha gente que de repente dice, esto se consiguió con recursos que llegaron de tal lugar, de tal persona, y ¿sabe qué? Esa persona era cristiana. Y eso a veces no se dice, pero había detrás una persona con fe que tenía claramente allí entonces esta verdad en su vida, que soy bendecido para bendecir, que no me puedo apartar del Señor porque en mi trabajo, en mi emprendimiento, en lo que voy desarrollando, si soy bendecido, si prospero, entonces es para bendecir a otros también. Eso no podemos perderlo de vista, hermano, porque eso es entonces tener frutos espirituales que van en bien de la obra del Señor. Qué tremendo, hermano. Yo ayer, y eso me ayuda en mi fe, porque conversaba con un pastor, el pastor de Papudo, que eran muy poquitos hermanos, muy poquitos, pero poco a poco comenzaron a llegar personas, y dice, el Señor hizo algo tremendo, porque en el verano por aquí, como Papudo es un lugar de visita, un lugar turístico, por aquí llegó mucha gente. Y algunos hermanos en Cristo que venían de Santiago, de otros lugares, y vinieron aquí a visitar, a conocer, y en los cultos nos visitaban para aquí congregarse también, el domingo en la tarde, dentro de la semana.
Y entre eso se presentó la posibilidad de comprar un terreno. Entonces la iglesia estaba orando, el pastor presentó la necesidad de reunir los fondos, el dinero, y gente que estaba de pasada, ni siquiera eran miembros de la iglesia, se comprometieron con la iglesia en Papudo. Y el pastor me decía, y esa gente pasó por aquí porque andaba veraneando, se volvieron a sus casas, a sus lugares de origen, y ¿sabe qué? Están enviando ofrendas. Dios tocó los corazones. Gente que venía a veranear, quizás en Papudo pagó un hotel, una cabaña, pero también Dios les habló para bendecir una obra. Y los hermanos en Papudo han comprado un terreno inmenso para edificar templo y casa para el Señor. Dios tocó corazones de aquellos que por ahí pasaron, con sus vehículos para pasarla bien en el verano, pero fueron a la iglesia para alimentarse espiritualmente y Dios tocó los corazones. Y esa gente entonces que ha madurado, el que somos bendecidos para bendecir. Que si prosperamos y avanzamos en nuestro emprendimiento, tiene que dar también frutos espirituales. Porque si no, es echar en saco roto, ¿cierto? Como dicen algunos, y nos volvemos cristianos estériles, sin producción de nada, sin frutos espirituales. La pregunta es, ¿estoy dando frutos espirituales con lo que Dios me da, con mi trabajo, con mi emprendimiento, con mi empresa? ¿Estoy dando frutos espirituales? ¿Qué decía el versículo anterior que leíamos? ¿Se acuerda? ¿Ah? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estoy realmente arraigado, pegado a lo que es la vid verdadera y así producir los frutos que se necesitan. Mira, lamentablemente a veces pasa que el cristiano y que el que se aparta del Señor por causa del progreso espiritual, en lugar de avanzar, retrocede. Puede prosperar materialmente, pero habrá pobreza en su espíritu, habrá pobreza en su corazón. ¿Qué dice Jeremías 7, 23 al 24? Jeremías 7, 23 al 24. Dice, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire lo que dice, fueron hacia atrás y no hacia adelante, por no escuchar al Señor, por no aplicar palabra de Dios, por no estar allí dependientes de la vid verdadera que es el Señor. Entonces cuando eso pasa, se retrocede, se va hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Así que este segundo principio considérelo, tómelo en cuenta para progresar con respaldo. Trabaja con esfuerzo para progresar y sé valiente para no apartarte nunca, nunca de los caminos del Señor. Amén. Hay un tercer principio, mis hermanos, un tercer principio, y es que tienes que decidir soltar todo aquello que no te deja progresar. Diga conmigo, debo soltar todo aquello que no me deja progresar. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Mira, este versículo nos muestra una verdad muy importante para nuestro progreso. Un corredor profesional puede estar muy bien entrenado, puede estar muy bien motivado, con un gran futuro,
pero si corre la carrera con una mochila pesada, nunca alcanzará su máximo rendimiento. Porque nadie puede avanzar o progresar cargando peso innecesario. Nadie puede avanzar cargando un peso innecesario. Y lastimosamente muchos cristianos quieren progresar en la vida, pero siguen cargando cosas que no corresponden. Quieren progresar, pero siguen cargando malos hábitos, relaciones pecaminosas, actitudes y decisiones negativas. Es decir, hermanos amados, podríamos mencionar un largo listado de cosas que el ser humano se carga, se pone como mochila y no la suelta. Y es difícil avanzar así, muy difícil. Es decir, no es falta de capacidad, es exceso de peso sobre su vida. Puede ser muy capaz, pero está llevando cosas que le están limitando para progresar. Entonces, primero hay que soltar todo aquello que impide tu avance. Hay que soltar todo aquello que te limita y que te priva de tu progreso, de tu desarrollo. Así que podemos aquí comprender entonces que no se trata solo de pedir bendición, sino de tomar nuestra responsabilidad y decidir apartarnos de todo lo que nos detiene. ¿Hay algo en tu vida que te está deteniendo de tu avance, de tu desarrollo, de tu progresar? ¿Qué está deteniéndote? Quizás algo de lo que aquí mencionamos: malos hábitos, relaciones tóxicas, pecaminosas, actitudes, decisiones negativas. Y le insisto, no es falta de capacidad, porque puedes ser muy capaz, la persona puede ser muy capaz, pero hay un exceso de peso, de mochila que estás llevando que no te permite avanzar y no te ayuda para progresar. Primero hay que soltar, hay que soltar. Mira, el progreso no siempre comienza con algo nuevo, pero muchas veces empieza cuando decidimos soltar lo viejo, lo que ya no sirve. Y Dios está dispuesto a llevarnos muy lejos, más lejos, un paso más. Pero no podemos avanzar cargando lo que Él ya nos pidió dejar. Hoy la decisión es personal, porque quizás el Señor ya te ha pedido algo que tienes que dejar en tu vida. Quizás el Señor ya te ha pedido algo que debes abandonar en tu vida para poder progresar, para poder avanzar. No solo en un tema proyecto laboral, trabajo, sino que también en lo familiar, matrimonial, en lo laboral. En toda área, cuando queremos avanzar, hay que estar consciente y meditar que quizás hay cosas que no te van a permitir avanzar y que son peso innecesario, que no corresponde y que no te ayuda. ¿Amén? ¿Se entiende? Un repaso, principios bíblicos para progresar con el respaldo de Dios, que dijimos primeramente. Primer principio: pide sabiduría para administrar lo que Dios te va a dar. ¿Cuántos creen que Dios les va a dar? Ya estás con un sueño, un anhelo en tu corazón. A lo mejor estás pensando ya: voy a dejar esa pega que al final no me produce mucho, no me ayuda. Voy a emprender tal cosa. Comienza a pedir al Señor sabiduría. Comienza a pedir al Señor capacidad para administrar. Comienza a presentarlo delante de Dios. No se trata de pedir que solo el Señor te ayude a prosperar y progresar económicamente, sino que es necesario pedir sabiduría para administrar sabiamente lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a otorgar. Recuerde lo que dice la palabra: hay un mal doloroso
que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Miren, recuerde la parábola de los talentos, que el Señor le dio a cada uno de acuerdo a la capacidad, ¿cierto?, que cada uno tenía de administrar. El Señor quiere ver qué capacidad hay en ti, y así también el Señor pondrá en tu mano. Segundo principio, ¿qué dijimos? Trabaja con esfuerzo para progresar y sé valiente para apartarte, ¿cierto? Sé valiente para no apartarte de los caminos de Dios. No apartarte de los caminos de Dios. Trabaja con esfuerzo para progresar y sé valiente para no apartarte de los caminos de Dios. Porque te van a tentar cuando te va yendo bien. A que te alejes de los caminos de Dios. Que para generar más plata, más recursos, te metas en negocios medio oscuros. Que entres a transar con tales principios y tú sabes que eso está mal. Sea siempre fiel al Señor y a su palabra. Trabaja con esfuerzo para progresar y sé valiente para no apartarte de los caminos de Dios. Allí, siempre, siempre mirando al Señor, buscando de Él, diciéndole al Señor, no permitas, Señor, que me aparte a ningún lado, ni a diestra ni a siniestra, sino siempre con mis ojos puestos en ti. ¿Cuántos dicen amén? El segundo principio, porque no es cuestión de esfuerzo solamente, sino que también se necesita valentía para estar firme y no apartarse de la voluntad del Señor. Hablamos también de este tercer principio. Tienes que decidir soltar todo aquello que no te deja prosperar. Quizás el Señor ya te ha hablado, ya te ha dicho, hijito, hijita, esto no te está permitiendo prosperar. No avanzas. Ahí estás detenido y con un montón de problemas, con un montón de deuda y con cuánta cosa que viene a atormentar tu alma, tu corazón. Y es porque a lo mejor no has decidido soltar aquello que no te deja progresar. Dice la Biblia, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Si hay de por medio pecado, va a ser complicado avanzar. Despójate, despójate. Y luego de despojarnos de aquello, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y agrega también el contexto que dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Así que no cargue con lo innecesario, con lo que no te permite avanzar. Sigue adelante, pero soltando aquello que no te permite el avance, el desarrollo y el progreso en tu vida. Mira, cuando alguien, y ha pasado, de estas personas que se ponen a escalar cerros, montañas y de repente tienen un accidente, un riesgo de caer, y están allí agarrados de una cuerda, comienzan a sacarse todo lo que es peso. ¿Para qué? Para salvar su vida, para avanzar con rapidez, para que nada los prive de poder salvar bien, con vida, satisfactoriamente. Y en lo espiritual, en el progreso que tú quieres para lo que vas desarrollando, suelta aquello que no te permite avanzar, que no te deja progresar. Apártese de lo que le detiene. Si hay algo que te detiene, apártese, despójese completamente. Amén, hermanos. Principios para progresar con el respaldo de nuestro Dios. Dios te quiere dar todo el respaldo, pero muchas veces en nosotros hay cositas por ahí que hemos mencionado que no nos permiten avanzar, que no nos permiten el progreso en nuestra vida. Y recuerde que si estamos progresando, avanzando, no descuide, porque de eso el Señor va a demandar los frutos espirituales.
Amén. ¿Qué has hecho con lo que te di? Recuerde que vamos a tener que dar cuenta cómo administramos lo que Dios nos dio aquí en la tierra. Cómo lo administramos, cómo lo llevamos. Amén. Y hemos dicho, si estás avanzando y cargando algo que no corresponde y que Dios ya te pidió dejar, entonces ya es un tema allí personal de usted con Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Si la palabra te ha hablado, si la palabra habló a tu corazón, necesitas la oración porque sientes que hay cosas que te afectan allí en tu progreso, primeramente espiritual en tu vida. Quizás hay que soltar algo que no te deja progresar. Quizás te faltan las fuerzas, mi hermano, mi hermana, para apartarte de los caminos difíciles y tomar los caminos del Señor. Quizás hay algo allí que no te permite entonces ser valiente y comienzas a transar con lo que no corresponde. Pídele ayuda al Señor en esta hora. Si la palabra te ha hablado, si estás falto de sabiduría, hoy pídala al Señor. En lo que tengas que hacer, en lo que tengas que desarrollar, para tu avance, para tu progreso, pídale sabiduría al Señor. Pide sabiduría a Dios. Si hay alguien que necesitara oración, venga aquí adelante para orar por ti. Si sientes que necesitas acercarte más a Dios, ven aquí adelante para que oremos juntos al Señor. Pide a Dios ayuda, pide a Dios fuerzas de lo alto. Señor, ayúdame, quiero avanzar, quiero progresar con tu respaldo en mi vida. Si hay alguien que quiere pasar acá adelante, hágalo con toda libertad, porque este es el lugar para hacerlo. Aleluya. Vamos a presentarnos delante del Señor. Preséntese delante de Dios, mi hermano, mi hermana. Que el Señor te ayude. Vivimos con todo nuestro corazón.